Gloria al Señor, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta noche todos son bienvenidos a este culto para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bienvenidos todos a este compañerismo alrededor de su santa y bendita palabra. Amén. Ciertamente lo más importante es la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo más importante entre nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Yes, amén. Sin esa presencia del Señor, sin esa presencia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, este lugar sería solamente un club. Así es, Señor. O como dijo el profeta, una morgue. Amén. ¿No? Así es. Mano Brana dijo que las denominaciones eran morgues. Y nosotros no somos denominación, no somos un depósito. ¿Qué es una morgue? ¿Sabe usted lo que es una morgue? La morgue es una casa triste donde van los muertos, los que se accidentan y mueren, o las personas que son asesinadas y aún su familia no llega, entonces todos son recluidos en un lugar donde van llevando a todos los muertos. Amén. Y nosotros no queremos ser eso. Gloria al Señor. Amén. En esta noche vamos a entrar a la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, tomando la escritura. Hoy la meditación de la palabra está en 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. Gloria al Señor. También vamos a leer otras escrituras, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, y también Daniel capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el verso 7. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hacer entonces 3 escrituras en esta noche. Los invito a inclinar nuestras vistas para orar al Señor, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Dios mío, gracias, Padre Eterno, por esa promesa que sabemos que tú estás aquí, fiel a tu palabra. Donde estén 2 o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Escrito Amén. está. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar en este compañerismo con mis hermanos. Dispón nuestros corazones para la meditación de tu santa palabra. Y usa tu siervo inútil en esta noche, si es tu voluntad, Señor, para compartir la palabra a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, porque la palabra es el pan de vida con el cual nos alimentamos, Señor. Bendice estas escrituras, este mensaje precioso, que no es nuestro, es tuyo, Señor. Es la palabra profética de Malaquías 4:5. Gracias por todo, porque te lo pedimos en ese nombre que sobre todo nombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La primera lectura está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amén. Capítulo 5, versículo 8. Sed templados y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Gloria al Señor. Capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 10. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo. Y vosotros, gloria al Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de persona con él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y el último texto está en Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, gloria al Señor. Libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1 hasta el verso 7. Amén. Amén. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, y todo lo que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasará mucho y se multiplicará la ciencia. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban, el uno de otra parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad. Y cuando se acabe el esparcimiento y el escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿y qué será el cumplimiento de estas cosas? Gloria al Señor. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Amén. Pónganse cómodos. Gloria al Señor. Queremos en esta noche compartirles un mensaje de la palabra hablada, de la palabra profética de Malaquías 4:5. Amén. Porque yo como hombre no tengo nada que darles ya. Yo no soy teólogo, no tengo interpretación privada para regalarles, no tengo nada. Así es. Yo soy un hombre que solamente he recibido un mensaje que creo que es de Dios. Amén.
que es la palabra profética de Malaquías 4:5. Amén. Amén. La promesa de Dios que vendría un mensaje de Dios a través de un profeta, a través del espíritu de Elías, para restaurar su palabra, Amén, Señor. Amén. Amén. para preparar a su pueblo para el arrebatamiento de la iglesia. Así que no tengo un tema especial, nunca tengo un tema. A algunos les gusta poner nombre a sus sermones. Yo no tengo ningún nombre que dar más que aquel tema que ya está puesto el nombre. Así es. Amén. Y las escrituras también están puestas. Por eso las escrituras que han sido hoy leídas tienen relación con el nombre de este tema. Y el nombre de este tema se llama la más grande batalla jamás peleada. Amén. 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 La más grande batalla jamás peleada. Sí, Señor. Amén. Este es el tema. Y bueno, entre muchas cosas que nos habla nuestro precioso hermano Branham en este mensaje, tenemos el testimonio que lo dio un médico que era incrédulo, que no creía en sanidad divina, que no le gustaba oír esas cosas. Él no creía esas cosas, como tantos incrédulos religiosos que no creen en los milagros de Dios. Se llamaba Halbrook, me imagino que se llamaba Halbrook, ¿no? Yo no sé pronunciar el inglés, pero aquí nos dice que el doctor H-O-L-B-R-O-K, Halbrook, debe ser. Muy bien, es un artículo que fue publicado en una revista en aquellos tiempos y que nos comparte en este mensaje, y es un testimonio precioso de lo que es, todo es posible cuando la persona cree. Amén. Solo cree, todo es posible. Amén. Señor. Amén. Amén. Resulta que la esposa de un predicador le había diagnosticado un cáncer a la mama, y el cáncer estaba muy ya crecido, y su médico le dijo tiene que ser operado de urgencia, pero lo llevaron a otro médico y dijeron que vuelva al médico que lo ha diagnosticado porque no se puede hacer más. Entonces el médico tuvo que prepararse para hacer la operación. Estaba con su enfermera, su ayudante, estaba listo con el bisturí porque iba a ser un corte terrible. Entonces el esposo de esta dama, que era un predicador de santidad, un hombre que cree en Dios, que cree que para el Señor todo es posible. Señor. Amén. Amén. Así que él le pidió que le permita orar. Así que el médico dijo, Amén, bueno, amén, que se vaya a una esquina y ore, pues mejor que esté orando para que no vaya a ver, porque hacer que cuando vea que se comienza a cortar esa mama, ese seno de la mujer, se vaya a desmayar, mejor pues que se vaya. Y mientras él oraba se sintió en el cuarto un aletear, cuando el médico tomó el bisturí. Y cuando él comenzó a quitar las toallas que habían puesto para comenzar a operar, no encontró nada, el cáncer había completamente desaparecido. Amén. Señor. Amén. Le sorprendió al médico de tal manera que él dijo, esto se mueve. Oh, Señor. Y él, que era un hombre incrédulo, que no creía en los milagros, incluso era diácono de una iglesia, se convirtieron. Amén. Señor. Ahora Amén. dice que fueron pentecostales, llenos del Espíritu Santo, que sirven al Señor. Amén. Amén. Tremendo testimonio de aquellos años, cuando nuestro hermano Branham nos predicó este mensaje, el 11 de marzo de 1962. La palabra hablada. Gloria al Señor. Amén. Así que el tema de esta noche, la más grande batalla jamás peleada. Una batalla importante que tenemos que pelearla. Así es. Amén. Tenemos que pelear esta batalla y ganarla. Así es. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, muy importante es que miremos el tema. Hermano Branham siempre nos dice que él, cuando predicaba, a él le gustaba amontonar muchas cositas, amontonaba cosas para llegar a un punto. Gloria al Señor. Una cosa importante que él nos comparte es su experiencia, porque era un hombre desierto, él iba por las cacerías,
Él nos dice algo que es precioso, nos dice, cuando la persona se aleja, cuando uno se va lejos de las ciudades, lejos de los pueblos, prácticamente es un alejarse también del enemigo, porque el diablo no puede actuar a no ser que tenga alguien con quien actuar. Así es, amén. Y eso lo hemos experimentado muchas veces. He tenido oportunidad de caminar solo por parajes donde no se ve una sola persona, por montañas, por bosques. Me ha tocado caminar solo y yo lo puedo entender al profeta. Se siente una cosa hermosa. Así es, amén. Como que todos nuestros pensamientos se van a Dios. Amén. Y como que sentimos que Dios nos está mirando con amor. Es una experiencia real, ¿no? Porque el diablo necesita alguien en quien actuar. Cuando se encontró con ese loco endemoniado llamado Legión, ¿no? ¿Ve? Lo tenían torturado ese pobre hombre y le pidieron a Jesús que le dé permiso para entrar a esos cerdos, que era una gran cantidad de cerdos, ¿no? ¿Ve? Entraron esos cerdos porque querían seguir haciendo daño y todos esos cerdos se desbarrancaron. Así que él necesita a alguien en quien obrar. Y cuando nos alejamos de todo, nos encontramos más cerca de Dios. Gloria a Dios. Y por eso también podemos entender que Dios es un separador. Dios es un separador. Como Él dijo, yo no he venido a traer al mundo paz, sino he venido a traer, ¿qué cosa dijo? Espada. Y que aún de los hogares la gente estaría unos en favor de Él y otros en contra de Él. Dios es un separador. Sal de ella, pueblo mío, dice. Apocalipsis 8:4 dice. Sal de los sistemas religiosos para que no seas partícipe de sus pecados. Dios separa. Dios no dice únanse, Dios separa. Dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Gloria al Señor. Otra cosa de la cual nos habla acá en este mensaje, la más grande batalla jamás peleada, es de la armonía, del orden del universo, del orden del cosmos. Cómo todas las estrellas mantienen su orden. ¿Ve? A pesar que son millones de galaxias, de estrellas, de astros, de planetas, todos siguen una órbita y mantienen su órbita. Si no viniera pues un planeta y chocara con el otro, ya ni existieran nosotros. Así es, amén, así es. ¿No? Sabemos algo siquiera lo elemental de astronomía, ¿no? Tenemos siquiera las ideas fundamentales sobre la astronomía, que todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol y mantienen su órbita. La Tierra gira alrededor del Sol en 360, ¿no? ¿En cuánto? ¿No? En un año, ¿no? 360 días da la vuelta y tiene dos movimientos, uno de rotación sobre su propio eje para que tengamos el día y la noche, y el otro de traslación que la que genera las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y todo está en orden. El ejército celestial está en orden, ¿no? El hermano Branham nos habla del zodiaco, como en el zodiaco los astrónomos le pusieron nombres por las características que tienen algunas estrellas, ¿no? Una tiene la forma de una virgen y da la imagen de una virgen y le ponen Virgo, ¿no? Virgen. Otra tiene la forma de un león y le dicen león, ¿no? Después viene Piscis, ¿no? Sagitario, bueno, el zodiaco. Y el zodiaco, bueno, no estoy muy familiarizado con el zodiaco, pero nos dicen que comienza con Virgo y termina con León. Virgo nos habla de la primera venida, porque Jesús vino a través de la Virgen. Señor, amén, amén. Y León nos habla de la segunda venida, el león de la venida triunfal de Cristo, la segunda venida. Bueno, también nos dice él que esa fue la constelación, el firmamento, las estrellas, fue la primera Biblia. Señor, amén, amén. Cuando comenzamos a hablar sobre estas cosas, pues
hermano, es algo muy profundo. A veces los filósofos mismos han llegado a razonar sobre estas cosas y se quedan, o sea, la mente del hombre, su pensamiento del hombre se queda ya completamente limitado para comprender estas cosas. Se habla de un universo infinito, se habla de un espacio infinito, se habla de un tiempo infinito. Había un filósofo llamado Immanuel Kant que nos hablaba de las antinomias de la razón pura, ¿no? Las contradicciones de la razón, sobre los presupuestos de Dios que tiene que estar fuera del espacio y del tiempo. Pero ¿qué cosa puede estar fuera del espacio y del tiempo? Si está dentro del espacio sería finito, ya no sería Dios, porque Dios es infinito. Pero vuelve del espacio infinito, ¿no? Como que llega a una contradicción. Pero eso es un tema de la filosofía. Pero lo cierto es que en medio de todo ese universo, Dios está sentado en medio de todas esas masas de millones y millones de años luz. Y Él mira hacia abajo. Gloria al Señor. O sea, Él nos contempla. Son grandes los misterios de Dios. Son paradojas. Y a veces se malentiende al profeta, ¿no? Este hermano Branham ha dicho que el zodiaco fue una Biblia. Claro, hay que entender en qué sentido lo dijo, ¿no? Lo dijo en un sentido, en un lenguaje alegórico, ¿no? Porque la Biblia significa colección de libros. Es casi, hablar de la Biblia es como casi hablar de una biblioteca, ¿no? Biblia es una reunión de libros. La Biblia no es un solo libro, son muchos libros, ¿no? Pero nos quería decir, pues, que como nos dice el Salmo 19.1, ¿no? Los cielos proclaman la gloria de Dios. La creación, las estrellas también nos hablan de la gloria de Dios. Señor, y Dios, antes de hacer algo aquí en la tierra, primero lo declara en los cielos. Y eso es cierto, y eso es escritural. Y si no, ¿cómo supieron los magos, los astrólogos del Oriente, que Jesús había nacido? Porque fue declarado en los cielos primero. A eso se refiere el profeta cuando habla de que cuando miraban las estrellas, esa era la Biblia, ¿no? En los tiempos de Job. Y una cosa hermosa de mirar en esto es el orden de las huestes celestiales, que ninguna está fuera de su lugar. Que si una saliera de su lugar sería un caos. Estamos oyendo por ahí algunas noticias preocupantes, ¿no? No sabemos exactamente si son ciertas. Hay muchos que dicen que sí es cierto, otros, bueno, la NASA no nos asegura mucho. Se está hablando de un planeta llamado Nibiru, que se está acercando a la Tierra, dicen. Algunos dicen que ya se puede ver y que posiblemente este planeta va a crear grandes problemas. Bueno, sea lo que sea, bueno, ¡Gloria a Dios! La Biblia, las profecías dicen que se va a ver cosas grandes, señales. Estrellas caerán a la tierra, no saben. Amén. Así Señor, que amén. no sabemos exactamente cuánto tiene que ver esto con las profecías del fin. Pero hay de toda clase de noticias alarmantes, por supuesto. Una cosa importante es que miremos esto, ¿no? Si estas huestes celestiales tienen que guardar su lugar de manera para que todo esté en orden, entonces, ¿qué tal con el desorden de las huestes terrestres? O sea que al salirse uno del orden, eso interrumpe la cosa completa. Señor, amén, amén. Entonces nosotros estamos llamados a guardar el orden del Espíritu. Amén. Tenemos que ser personas ordenadas, no desordenadas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Ve? Ese es el fondo de la esencia del mensaje de mirar el orden de Dios, del ejército celestial. Que el ejército celestial de Dios es ordenado. Amén. Y entonces, que nosotros tengamos armonía. Que el Espíritu Santo pueda colocar a cada miembro del cuerpo que se encuentra entre nosotros en armonía. Señor, amén. Si hay armonía, si hay comunión,
si somos de un solo corazón, de un solo sentir, de un solo ser, entonces vamos a crear una atmósfera que nadie estará enfermo, todos seremos renovados. Aleluya, amén. El Espíritu de Dios vendrá a renovar nuestros cuerpos, darnos salud, sanidad, porque estamos en armonía. Pero basta que creamos un desorden. Por eso, hermanos, el tiempo de jugar a la iglesia se acabó. Amén. Yes, correcto. Ya hemos jugado a la iglesia durante muchos años. Hemos estado casi tantos años. ¿Cuántos años llevan? Hay personas aquí que los conozco más de 20 años, entonces ya dejemos de jugar a la iglesia. Amén. Yes. Y tomemos a Dios en su palabra con fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Otra cosa, ya que el tema es la batalla, la más grande batalla. Siempre ha habido guerras. Ha habido guerras antes de Cristo y ha habido guerras después de Cristo. Guerras y guerras, desde la primera guerra, ¿no? Desde la primera guerra que fue cuando Caín mató a Abel. Siempre ha habido guerras. Señor, amén. Y Jesús nos dijo, oiré de guerras y rumores de guerras. Sí, es, amén. Y estas guerras tienen su origen en qué, hermano? Estas guerras tienen su origen en qué? En esa lucha entre el bien y el mal. Amén. Sí es. Esa guerra tiene su origen en ese deseo, en esa ambición de poder, de dominio del hombre, de las naciones, de los pueblos, inspirado por Satanás. Sí es. Amén, amén. Porque en el mundo, en medio de todas estas cosas que vemos, que escuchamos, de la política nacional, de la política internacional, entre todas las diferencias y cosas que escuchamos, solamente hay dos cosas reales que hay detrás de todas estas cosas. ¿Cuál es? Hay dos poderes en el universo. Y esos son el poder de Dios y el poder de Satanás. Yes, amén. Solamente hay dos reinos por encima de todo lo que vemos, ¿no? Y todas las otras cosas pequeñas están conectados a estas dos influencias, la de Dios y la de Satanás. Yes, amén. Señor, amén, amén. Ahora, Satanás no tiene poder en sí mismo. Satanás tiene el poder de Dios pervertido. Yes. No es un poder legítimo. Es una perversión del poder de Dios. La muerte no es otra cosa que la vida pervertida. Yes. La muerte nunca debió existir, consecuencia del pecado original. La mentira es una verdad torcida. El adulterio es un acto correcto, pero mal usado. Y todo lo que tiene Satanás es algo pervertido, pero es un poder. Y nosotros hoy estamos sentados aquí y uno de esos dos poderes nos va a controlar. Yes, amén. Uno de esos dos poderes nos va a controlar. Amén, Así que amén. tenemos que echar al maligno y tomar nuestro lugar como una huestes, Gloria a Dios. como las huestes terrestres de Dios. Gloria a Dios. Así como hay unas huestes celestiales, huestes de Dios en la tierra, soldados de Cristo. Yes, amén, amén. Entonces tenemos que tomar nuestro lugar ordenados, Amén. porque también en el cielo hay estrellas erráticas, esas que no guardan su órbita, y esos son los que amenazan a la tierra, ¿no? Esos asesinos del espacio, los asteroides, ¿no? Se especula que uno de esos destruyó a los dinosaurios, ¿no? Piensan que la tierra está amenazada de asteroides, son estrellas erráticas, pues, ¿no? Estrellas erráticas. El apóstol Judas, no el traidor, sino el Judas, el apóstol, nos habla de las estrellas erráticas, a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. ¿Cuáles son esas estrellas erráticas? ¿Cuáles son esas estrellas erráticas? Son esos errores de doctrina, esos vientos de doctrina. Dentro del mismo mensaje de la hora están los vientos de doctrinas. Yes. Ahí están esos pastores que se han vuelto los grandes hermenéuticos del mensaje, los grandes exágetas del mensaje, ¿no? Esos que te dicen que el mensaje es para la fatua, cuando el profeta dijo que el mensaje es para la novia. Son estrellas erráticas. Ahí están los arcangelistas, ¿no? Que dicen que la novia es el arcángel y que ella va a llamar a los muertos en la resurrección, cuando dice la escritura que es el Señor Jesús quien lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Estrellas Señor, erráticas, amén, errando amén. aquí, errando acá. Ahí están los retornistas, ¿no? Los retornistas.
que en parte cogen una expresión del hermano Branham, que es cierto, lo dijo el hermano Branham, yo lo puedo ver ahí, dice: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Sí, así dijo el profeta, eso es correcto. Yo puedo decir amén ahí, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Si se quedaran ahí, yo no tendría problema, yo le diría amén. Pero ellos no se han quedado ahí, pues. El retornismo no se ha quedado ahí. Ese es el punto de partida para interpretar. Ellos han comenzado a interpretar que va a volver el hermano William Branham a concluir su ministerio, a revelar los 7 sellos, a revelar los truenos, a dar la voz del arcángel. Por último, se van más allá, ¿no? Ya el que está en medio de los 7 candeleros, semejante al Hijo del Hombre, no es Jesucristo, como enseñó el hermano Branham, sino es William Branham. Terminan poniendo a William Branham en el lugar de Dios. Se cae en una herejía. Ya dicen que el que viene en Apocalipsis 9:11 ya no es Jesucristo, no William Branham que viene adelante en cabello blanco. ¿Quién va a creer esas mentiras, pues? ¿Ven? Entonces yo no puedo aceptar esas estrellas erráticas, ¿no? Señor, amén, amén. Que no le hacen un bien al mensaje, sino que hacen tropiezo, porque mucha gente cuando los escucha con esas cosas tiene toda razón de decirles: ustedes son unos idólatras, ustedes son unos seguidores de un hombre, y dan mal testimonio de un mensaje. Porque el hermano Branham nunca apuntó a él mismo, él siempre apuntó al Señor Jesucristo. Por Dios, amén, Señor, amén, amén. Así es, hermanos. Entonces, estrellas erráticas, ¿no? Como ese otro que se dice de la famosa carpa, dice que está contra una carpa, dice: todos los que están dentro de esa carpa se van a salvar, el que está fuera no se salva. Tonterías. Ese otro, ese viejito pelo blanco con su tremenda barba como rabino judío que se ha puesto ahora, ¿no? Ese famoso Soto Santiago, que hasta el nombre William es falso, su nombre original no es William, sino que él se puso William, ¿no? Para decir que es tratando de imitar al profeta, ¿no? Es un falso profeta, es un mentiroso, ¿no? Pero tiene miles de seguidores, miles de seguidores. Y a mí qué me importa que tenga 1 millón, ¿cuántos? No me interesa. Pero su doctrina es falsa, su enseñanza es falsa, es anticristo. Así es, amén. Él dice que tiene el espíritu de Moisés y Elías, cuando el hermano Branham en los sellos claramente enseña que es Moisés y Elías. El mismo Moisés y el mismo Elías que vienen a predicar en los tiempos del anticristo. Dios. Por lo tanto, el último Elías gentil fue el hermano William Branham, no hay más Elías. Pero Dios, tiene un montón de gente engañada. Señor, amén, amén. Esas son las estrellas erráticas. ¿Y qué dice estas estrellas erráticas? A las cuales se reserva eternamente la oscuridad, las tinieblas, dice. Y entonces nosotros no queremos ser estrellas erráticas, errando aquí, Señor, errando aquello. Señor, amén, amén. No, Señor. No te ponga a pensar. Sino nosotros estamos llamados a creer, no a pensar. No a razonar, sino a pensar. Dios, amén, amén. Que nos mantengamos firmes creyendo. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, lo primero, cuando hay una batalla, hay que prepararse para la batalla. Pues. Amén, amén, amén. Y Dios nos ha puesto aquí para prepararnos una batalla. Somos Dios, los soldados de la última gran batalla. Amén, amén. Por los años 2000, creo, cerca del año 2000 hubo una batalla, una guerra entre la ONU, Estados Unidos contra el presidente de Irak, Saddam Hussein. Y Saddam Hussein decía: esta es la madre de todas las batallas. No fue una batalla, no fue la madre de todas las batallas. La que nosotros estamos librando hoy, esa es la madre de todas las batallas. Amén, amén. No es una batalla física, es una batalla espiritual. Amén, amén. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, espíritu, doctrinas, espíritu de error, falsas doctrinas. Sí, amén, amén. San Lucas 14:31. El mismo Señor Jesús dice: cuando una nación se va a preparar para hacer guerra contra otra nación, debe primero sentarse a calcular lo que es correcto, lo que es errado, si en verdad vas a ganar la guerra o no. Jesús aún lo enseñó. Bueno, cuando nos metimos a esa guerra con Chile, seguro que nuestros gobernantes ni leían la Biblia, pues la gente era religiosa pero no leía la Biblia, ni siquiera vieron este consejo de Jesús. Y no sabemos si lo hubieran visto, si lo hubieran hecho, ¿no? Porque el primer presidente que tuvimos, llamado Manuel Pardo, por 1873 firmó un tratado secreto con Bolivia. Primer error, ¿no? Hacer un tratado secreto cuando estábamos en una de las peor crisis. Estábamos en una peor crisis. Se había dedicado toda esa gente a vivir, a gozarse de la riqueza del guano. Ni siquiera habían descuidado la defensa de nuestro país y estábamos en las peores condiciones. Y todavía nos vamos a cometer el grave error político en nuestro país de firmar un tratado secreto con Bolivia. Secreto que todo el mundo lo sabía, hasta Chile lo sabía y todavía lo pone en secreto. Y Chile estaba armando para la guerra. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Perú?
¿Qué tenía que hacer? Buscar la paz a Chile. Enviaron a un señor Lavalle para que vaya a negociar la paz. Pero no le dieron casi espacio de maniobra. Porque el mismo presidente, Mariano Ignacio Prado, lo manda y le dice, pero eso sí, nada de comprometer nuestro compromiso del tratado, nada de neutralidad, no le da espacio. El Perú solamente debe haber dicho soy neutral y se acabó. Pero no, ni siquiera llegamos a eso. Nos metimos a una guerra en la cual no teníamos por qué haber entrado. Señor. Y eso le causó al Perú una derrota y un resentimiento y una herida abierta aún. Pero la historia, pues, ahí está la historia. Si fue esta guerra fue por los errores de nuestros gobernantes. No solamente fue la ambición de Chile, quizás Chile tuvo ambición, y sí, seguro que Chile tuvo ambición, pero nosotros mismos le dimos todas las facilidades para que ellos nos hagan la guerra, toda la justificación histórica. Esas son las cosas tristes de la historia de nuestra patria. Así es, señores. Esa es la verdad. Señor, amén. No estaban ni preparados. Es como nos habla del hermano Branham de un general llamado Custer, ¿no? En los Estados Unidos. Su gobierno ni siquiera le había dado la orden de que vaya a la tierra de los indios Sioux, pero él, pues, estaba borracho y se metió ahí. Ellos estaban en una fiesta, atacó y hirió a algunos, los indios se armaron, entraron y lo mataron, ¿no? Porque no tenía nada que hacer ahí, pues. Ojalá nuestro pueblo, ojalá nuestro país aprenda las lecciones de la historia, ¿no? Pero yo veo que no lo hemos aprendido porque seguimos cometiendo los mismos errores. Cuando un ejército se prepara para la batalla, tiene que seleccionar a sus soldados. Bueno, lo único que hemos aprendido algo es que estar armado siquiera algo, ¿no? Preparar al soldado. El soldado es un profesional. El ejército profesional es una carrera, es una profesión. Tiene que estar preparado militarmente, ¿no? Estados Unidos prepara a su tropa de lo mejor, ¿no? Sí, cuando se dio la guerra en las Malvinas y entre los argentinos y los ingleses, ¿ves? Los soldados ingleses venían mejor preparados. Cada soldado venía con un visor nocturno, con rayos infrarrojos para ver aún en la noche, ¿no? Cuando comenzó el ataque, pues, por más valentía que tuvo el soldado argentino, al final tuvo que rendirse. Hay que prepararse para la batalla. Y siempre se busca un lugar para esa batalla. Cuando miro la historia de nuestra patria, de las últimas maniobras de los dos ejércitos, ¿no? El ejército libertador de Bolívar y el ejército realista de la Serna, habían llegado, el ejército había avanzado hasta Purímac y la Serna salió del Cusco. Ahora, si usted mira esa geografía de nuestro país, es una geografía muy accidentada. Entonces los ejércitos se miraban de lejos, se disparaba una bala que otra, pero no podían enfrentarse porque no había el espacio, no había el terreno. Tuvieron que seguir mirándose de lejos, uno por una cordillera, el otro de la otra cordillera, se miraban, pero no encontraban el terreno para prepararse para la batalla. Tenían que seguir simplemente maniobrando, buscando a dónde encontramos un lugar especial para la batalla final, ¿no? Hasta que llegaron a la pampa de la Quinua en Ayacucho. Y los soldados realistas todavía ocuparon la cima del cerro Condorcunca, ¿no? Arriba, en la cima del cerro, y los otros se pusieron al pie, en la llanura. Pero la batalla se mostró que el que mejor estaba preparado con mística y con valor y coraje fue el ejército libertador. Porque al final los realistas fueron derrotados, porque la batalla terminó en la cima del cerro. Gloria al Señor. Entonces hay un lugar, hermano. Señor, amén, amén. Siempre ha habido batallas. Y Recto. Dios nos está seleccionando para la última gran batalla. Sí es, amén, amén. Pero la primera batalla no comenzó en la tierra, pues. La primera batalla comenzó en el cielo. Sí es, amén, amén. Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Esa fue la primera batalla ahí en el cielo. Luego la batalla Satanás fue echado del cielo, vino a la tierra. Y entonces cayó entre los seres humanos, comenzó, como les dije, a usar a los seres humanos, a ungirlos y a meterle la violencia. Entonces esa batalla que fue entre ángeles vino a ser batalla entre seres humanos. Sí es, amén, amén. Y Satanás vino para destruir la creación de Dios.
Detrás de todas estas guerras, detrás de todas estas cosas está la inspiración satánica. Vino para destruir la creación de Dios, lo que Dios creó para sí. Satanás vino para destruirlo. Y la batalla comenzó aquí sobre la tierra y comenzó en nosotros y ha estado rugiendo desde entonces. Gloria al Señor. Así que hay que buscar un lugar. Y entonces siempre vemos que hay un lugar, un escenario para las batallas de los hombres. Siempre hay un escenario para la batalla, ¿verdad? Sí es, amén, amén. Como dicen que en el valle de Mellidot, ahí se va a dar el Armagedón algún día. Bueno, mire, cuando comenzó la tierra tiene que haber un lugar mutuo, un lugar, como ya les mostré a ustedes, ¿no? El lugar de las Pampas del Aquino en Ayacucho se dio lugar entre la última batalla en América por la libertad de los pueblos de América del dominio español. Entonces mire usted el lugar, un lugar seleccionado. ¿Y cuál es ese lugar? Es la mente humana. Amén, así es. Ese lugar, la batalla comenzó en la mente humana. Ahí donde comienza la batalla. Ese fue el lugar escogido. El ataque de Satanás es adentro del ser. Él puede penetrar a lo más íntimo de tu ser. Gloria al Señor. Amén, amén. La batalla fue escogida ahí. ¿Por qué? Porque es en la mente donde tomamos las decisiones. Yes, amén. ¿Dónde tomamos las decisiones nosotros? En la mente. Nosotros hemos sido formados como una semilla de trigo, como cualquier semilla. Tenemos la cáscara por fuera, tenemos la pulpa y tenemos el grano y tenemos el germen de vida. ¿Ve? Entonces lo de afuera, el cuerpo, tenemos primero el cuerpo, la cáscara, cuerpo, alma y espíritu, ahí está. Y tenemos también, dentro de ello tenemos la conciencia, y en lo más íntimo está el alma, y dentro del alma está el espíritu. Gloria al Señor, amén. Amén. Ahora, el cuerpo tiene 5 sentidos por los cuales hace contacto, los cuales son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Esos 5 sentidos gobiernan el cuerpo. Dentro del cuerpo está el espíritu, y dentro está controlado por la imaginación. Yes. La conciencia, la memoria, el razonamiento y los afectos. Ellos controlan el espíritu. Pero el alma tiene un solo sentido. El alma, la fe o la duda. Yes, amén. Y hay un solo camino para llegar hasta el alma. Es el libre albedrío. La libertad. Yes. El libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar la decisión. Y esa decisión la tomamos en libertad. Yes, amén. Señor, amén, amén. Por ahí encontré un hermano por internet que siempre me debate este punto. Me dice, pero si hay destino ya no hay libertad. Bueno, pues él mucho lo razona. Pero Dios nos ha hecho de esa manera. Dios nos ha hecho personas libres. Yes, amén. Y que libremente nosotros aceptamos. Creer o no creer. Aceptar o rechazar. Yes, amén. ¿Ve? Por eso que la batalla, nosotros estamos en esa batalla. Y Satanás comenzó a obrar en el lugar principal. Para hacer que el alma del hombre dudara la palabra de Dios. Dudara la palabra de Dios. ¿Ve? Ahí está la batalla perdida si usted duda. Señor, amén, Si usted amén. tiene duda, ya no tiene fe. Porque la duda y la fe son contrarias, son enemigas. Yes, amén. Donde hay duda ya no hay fe. Y la razón se basa en dudas. Pensar es dudar. Yes, amén. ¿Sabe usted que pensar es dudar? Hay un Sí, filósofo llamado Descartes. Él tenía un método que llamaba la duda metódica. Coito ergo sum. Pienso, luego existe.
Puedo dudar de todo, pero no menos de mi pensamiento, decía, por cuanto pienso existe. Ese es dudar, razonar, pensar. Esa es la forma de la filosofía. La filosofía está basada en razón, dudar de todo. ¿Ya? ¿Por qué cree que se han caído las escuelas teológicas? Porque todas las escuelas teológicas se basan en dudas, razonamientos. ¿Ya? Casi la mayoría de los teólogos niegan el nacimiento virginal de Cristo. Casi la mayoría de las iglesias protestantes, las escuelas protestantes, niegan la creación de Adán y Eva, niegan la existencia de Adán y Eva. Así es. Siempre sacan publicaciones del Papa diciendo que Adán y Eva es un mito, que es una fábula, que es un cuento, y de los protestantes igual. ¿Por qué? Porque ellos razonan todo. Ellos niegan todo. Este Papa llegó a decir por ahí, hace poco salió la noticia que él ha dicho que, yo lo he escuchado, no es que lo he dicho, yo lo he escuchado también, ¿no? La muerte de Jesús fue un fracaso, dice. Miren, cuando para nosotros fue el gran momento, ¿no? Fue el triunfo sobre todo. Ahí se convirtió él en la muerte y en su resurrección en el poderoso conquistador que conquistó la muerte, la tumba y el Hades. Pero es que las escuelas teológicas todo lo razonan, pues. Por eso que todo esto que miramos, ¿no? Vista, gusto, tacto, espíritu, imaginación, conciencia, la memoria, razonamiento, afectos, esto lo controla el espíritu. Pero el alma tiene un solo sentido. Aquí en el alma está el sentido de la fe o la duda. Amén. Sí es. Y hay una sola avenida que llega. Hay un solo camino que llega, que es el libre albedrío. Quiere decir que podemos aceptar la duda o la fe. Sí es. Amén. Entonces Satanás comenzó a obrar en el lugar principal para hacer que el alma del hombre dudara la palabra de Dios. ¿Ah? Él comenzó a obrar para que el alma dude la palabra de Dios. Señor, amén, amén. Si él logra que una iglesia dude la palabra de Dios, ya la conquistó. ¿Sí? Por eso los ha ganado. Y si no, ¿cómo puede usted entender que las escuelas protestantes, que los bautistas hoy ordenen pastores homosexuales contra la palabra de Dios? Porque Satanás ya los ganó, porque ellos a través de su razonamiento, ellos han llegado a crear una concepción filosófica de Dios, no una convicción de Dios conforme a la palabra escrita, sino conforme a su teología, conforme a sus razonamientos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que su amor es infinito y Él perdona todo, así que no importa lo que diga la Biblia, Dios ama a todos, se acabó. O como el Papa que dice, todas las religiones llegan a Dios, se acabó. Por lo tanto, no importa, lo importante es estar unidos, Hoy hablan de la unión, por eso está hoy el movimiento ecuménico está fuerte en el mundo, ¿no? A ellos no les importa lo que diga la Biblia. La gente, la mayoría del mundo, lo que les importa es lo que diga la iglesia, no lo que dice la palabra. Esa es la gran batalla hoy. Ellos lo que les importa es lo que dice la iglesia. Si la iglesia lo dice, eso es lo importante. Y al diablo los tiene ganados, porque ellos al final están creyendo en un pastor. Por eso los pastores de este mensaje de la hora tienen una gran responsabilidad y mucho que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Sí es. Amén. Porque ellos conocen el mensaje, no van a ser tenidos por inocentes, porque ellos conocen el mensaje. Ellos conocen la enseñanza del hermano Branham que dice, no interpreten mis palabras, digan lo que dicen las cintas. Por lo tanto, ellos no debían haber torcido las enseñanzas del hermano Branham. Yes, amén. Ellos debían haberse quedado como el hermano Branham lo enseñó, nada más, punto. Como dice la Biblia. Amén. Yo mientras tenga la Biblia, ¿qué me importa que otro me diga? Yo tengo la palabra. Gloria a Dios. Y eso es lo importante. Amén. Por eso se van a encontrar una gran responsabilidad ellos, ¿no? Mucha responsabilidad. Ellos se pueden coger de hombros, lo que quieran, seguir adelante con sus dogmas, con su jactancia humana, pero un día se encontrarán en el tribunal de Dios, pues. Así es. Amén, amén. Entonces, hermanos,
Todo está entonces primero en la mente. La mente acepta la vida, la cual es la palabra de Dios, y de esta sale la vida. No son sus pensamientos los que lo hacen, sino la palabra de Dios que es traída por el canal de sus pensamientos. No es el pensamiento solamente es el canal, pero es la mente la que acepta la palabra de Dios, acepta la vida. Amén. Entonces podemos entender lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 7. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Ves? Si estuviéramos en Cristo y las palabras de Cristo en nosotros, ahora sí podemos. Pero mientras la palabra de Dios está en nosotros. ¿Qué pueden decir ellos que tienen la palabra de Dios en ellos? No tienen. Ellos pueden tener la Biblia, pero no la tienen en su corazón. La tienen solamente para aparentar que son cristianos, religiosos, pero no la tienen. Entonces, desde el centro del corazón, que es el alma, ¿no? Desde ahí sale el alimento para todos los canales. El problema es que nosotros tenemos muchas dudas, tratando de aceptar lo que está allá afuera. Y eso no tiene nada que ver el asunto, ¿no? Es que tenemos que liberarnos de todas esas dudas. El ataque de Satanás es la duda. No tenemos que dudar de las promesas de Dios. Amén. No tenemos que dudar de la palabra de Dios. Aleluya, amén. ¿Ah? Creo que fue por el año 87, sí, creo que fue por el 80. No fue por el 80, fue por la década del 90, cuando gobernaba este famoso Papa Juan Pablo II, que salió por todas las noticias del mundo que la Iglesia Católica aceptaba la teoría de la evolución de Darwin. Yo vi la conmoción que impactó a los viejos, a esos viejos católicos, esos hombres de 70, 50 años que tenían en esos tiempos. Los impactó a ellos. A ellos los impactó. Pero a las nuevas generaciones católicas no los impactó eso. ¿Por qué no los impactó a ellos? Porque ellos ya habían sido preparados. Porque en la Biblia católica, al pie de página, dice abajo, sí, son solamente mitos, son cuentos, son fábulas, dice abajo al pie de página. Pero el hombre es producto de una evolución, que sí que a la gente ya la habían preparado para aceptar las teorías de Darwin, ¿no? Demostrando a ellos que no creen en la palabra de Dios. Así que ellos no creen en la palabra de Dios. Nosotros sí creemos en la palabra de Dios. Amén, Señor, amén, amén. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Porque usted, para que sea incrédulo, solamente necesita una cosa: quitarle o añadirle algo, y se acabó. Si usted le quita o le añade algo a la palabra de Dios, ya es un incrédulo, ¿no? A lo que pensamos así nos llaman fundamentalistas. Dicen, cuidado con esos fundamentalistas. Nos ven como gente peligrosa. Bueno, ellos no ven como gente peligrosa, pero nosotros somos gente fiel a Dios. Gloria a Dios, Señor, amén. Nosotros reclamamos nuestro derecho de vivir la palabra de Dios. Amén. Amén. Nuestro derecho de creer conforme el dictado de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, somos objetores de conciencia. ¿Se da cuenta? Va a llegar un momento en que los fundamentalistas vamos a tener que hacer lo que hicieron los príncipes de Alemania. Los príncipes de Alemania le pusieron su cabeza al rey Carlos V, pues le dijeron. Porque el rey Carlos V de España les quiso obligar a aceptar los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces los reyes le dijeron, protestamos ante Dios, que nosotros tenemos que vivir nuestra fe de acuerdo a lo dictado de nuestra conciencia. Así que todos esos reyes pusieron la cabeza. Si señor rey, usted cree que estamos mal, córtenos la cabeza. El rey los miró y dijo, ya pues, entonces les ordeno, pero no aceptamos. Lo obedecemos, pero en cuestión de conciencia y religión no aceptamos. Bueno, entonces ellos dijeron, aquí están nuestras cabezas, córtenlas pues. Pero ya pues ya sabía lo que, si les cortaba las cabezas a estos príncipes de Alemania, eso encendía pues una guerra civil. ¿Cómo se dio? Se dio una guerra civil tremenda. Pero ellos se mantuvieron firmes en su confesión. Eso hizo triunfar la reforma. Entonces nosotros tenemos personas que tenemos que mantenernos firmes. Sí, Señor, amén, amén. Sabemos lo que está por delante. Sabemos que está una persecución que viene ya. Gloria a Dios, amén. Ya ha sido soltada, ya está desatada. Viene lentamente, ¿no?
Y el anticristo está obrando a través de los gobernantes, pues, del sistema político, de los gobernantes. Los políticos, a ellos no les importa a nosotros, pues. Si la mayoría del mundo se está ya en el espíritu sodomita, nosotros somos pequeñas minorías que les importa un comino respetar nuestros derechos. Esa es la verdad. La familia está siendo destruida y todo el mundo aplaude que se destruya la familia. Se aprueban leyes, se aprueban un montón de cosas. Hemos vuelto a Sodoma. ¿Qué nos asombra? Jesús dijo. ¿No dijo Jesús en Lucas 7:30 como en los días de Sodoma, como en los días de Lot? Serán los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Dios, amén. Sí es. Y Jesús se ha manifestado como la palabra viviente. Amén. Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios. Entonces, hermanos, es un asunto de creer o no creer. La gran batalla es creer, creo o no creo. No es un asunto de decir de moralidad. No es un asunto de decir yo no robo, yo no tomo. Eso es moral, está bien la moral, pero no tiene que ver nada con la moral. No es cuán honesto soy. Eso no tiene que ver con eso. Todo está bien, pero Jesucristo dijo, hay que nacer de nuevo. No es un asunto de moral, es un asunto de un nuevo nacimiento. Tiene que haber algo que sucede dentro. Tiene que haber algo que sucede por dentro. Y si no lo hay, entonces todo llega a ser una cosa artificial, que se puede poner o quitar. Todo es artificial. Gloria al Señor. Es por medio de los pensamientos por donde puede llegar a su alma. Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate a la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijera será hecho. Ahí está la cosa. Amén, amén. Es confiar, creer, Amén. ser personas de fe. Dios. Donde hay fe no cabe la duda. Amén. Es como ese testimonio, ¿ve? El diablo cuánto le diría a ese predicador, ya, si el médico no la interviene a tu mujer, ya se muere. Pero él tenía fe en un Dios vivo. Gloria a Dios, amén, Señor. Él tenía fe en la promesa de Dios, que por sus llagas hemos sido sanados. Él tenía fe en la promesa. Amén. Pide todo lo que quieras y Dios será hecho. Así que él se puso a orar, aún ya estando en el médico. No dijo, bueno, ya que la ve el médico. No, dijo, aún en ese instante dijo, yo creo que tú, Señor, puedes, antes que el médico la corte, le ponga el cuchillo, sea sanada. Y así fue. Gloria al Señor, amén, amén. Porque él creyó la palabra. Amén, amén. Y toda persona que toma la palabra. Pero si usted tiene en su corazón, dice, no, ya no se puede hacer más, ya está, ya. Entonces, nada pues. Pero si usted dice, no, Señor, yo creo. El diablo le va a decir, sí, pero mira, fulano también creía así, igual se enfermó y se murió. El otro también, te va a mostrar un montón, pero no es la cuestión de lo que haya pasado a otros, es mi propia fe. Gloria a Dios, sí Es mi amén. convicción. Amén, amén. Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que mirar. La promesa de Dios. Si nosotros permitimos que entre la palabra y luego dejamos que la conciencia la cubra, entonces no puede crecer. Será una palabra deformada. Muchas veces hemos permitido que muchas cosas nos estorben. Estamos mirando que otra persona, lo que le pasó a otra persona. Nosotros no tenemos que ver lo que le pasó a otra persona. Tengo que vivir mi propia experiencia con Dios. Amén, amén. Tengo que probar a Dios en su palabra yo, no por la experiencia de otro. Jesús ha dicho, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Amén, amén. Pero tiene que ser afectado en la mente. Luego creído en el corazón. Amén. Y entonces la palabra de Dios llega a ser una realidad. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. La palabra de Dios llega a ser una realidad. Amén. Puede ser que yo falle. Quizás esto no es correcto. No haga eso de ninguna manera. Eche todo a un lado. Usted diga, Dios, tu palabra es verdad. Por toda la eternidad.
En cuanto a mí, si toda la iglesia falla y aún todo el mundo falla, yo no puedo fallar porque yo estoy tomando tu palabra. Gloria a Dios. ¿Ah? Esa es la batalla. Esa es la batalla en que Dios nos ha puesto. Gloria al Señor. En una oportunidad, dice el profeta, que le hablaron de una joven que estaba mal, estaba con un cáncer, y ya le habían diagnosticado los médicos, y le habían dicho que la muchacha estaba tan grave que mejor la deja que siga yendo a la escuela, porque en cualquier momento podía venir, su muerte podría ser de súbito en cualquier momento. Y entonces fueron, la madre habló con el profeta, o le hablaron del caso, y que le mandaron a consultar qué cosa hace. Entonces, bueno, él dijo que vengan pues, para ponerle en la línea de oración. Y cuando llegó esa muchacha en esa mañana, esa muchacha, para comenzar, era una muchacha ungida con ese espíritu del mundo. Los ojos, estaba pintada como una Jezabel, seguramente estaba vestida con esa ropita corta, la mamá igual. Y entonces se dio cuenta inmediatamente el profeta que ella estaba lejos de Dios, estaban sin Dios, sin Cristo. Entonces le dijo: ¿cómo esperan ustedes recibir la sanidad en esa condición? ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor, su Salvador personal? ¿Vendrá usted esta agua para bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de los pecados? Gloria al Señor. Amén, amén. Ellos dijeron sí. Y cuando ellos dieron ese paso, hermano, ¿ve? Cuando ellos dieron ese paso, cuando le llevaron a la joven de nuevo al médico, no le hallaron ningún cáncer. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tomaron a Dios en su palabra. Señor, amén, amén. Hay que limpiar los canales, dice el profeta. Hay que colocar al soldado, al Espíritu Santo, en el frente de batalla. Gloria a Dios. ¿Ve? Una chimenea, una caldera que tenga los tubos de escape obstruidos, explosiona. Tiene que limpiarse los canales. ¿Y cuáles son esos canales que tenemos que limpiar, hermanos? Ya hemos mostrado las cosas que tenemos nosotros dentro de nosotros, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Lo que hay dentro de nuestro interior, ¿no? Ya hemos hablado de la mente, de la razón, de la imaginación, de la conciencia, de los afectos, de la memoria, de los pensamientos. Pues tenemos que limpiar la conciencia, la memoria, los pensamientos, poner todo a un lado. Gloria a Dios. Amén. Hay que limpiar todo eso. Todo eso tiene que cuadrar con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que, todos los sentidos, todo nuestro cuerpo tiene que estar cuadrando con la palabra de Dios. Basta que algo no cuadre y todo se malogra. ¿Ve? Los seres humanos tenemos lo que se llama los niveles de conocimiento. Los seres humanos estamos preparados, somos máquinas, estructuras biológicas, somos una unidad biopsicosocial que tenemos capacidad cognitiva, ¿no? Tenemos el nivel sensitivo y el nivel lógico. Tenemos conciencia, memoria, razonamiento, afectos. Claro que sí, así somos hechos los seres humanos. Para razonar, para pensar. Amén. Y eso es útil, nos sirve. Por supuesto que sí. Porque eso ha permitido al hombre a través de la historia, pues, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, por nuestra capacidad de conciencia, de imaginación, de memoria, de razonamiento y todo eso, ¿no? Yo nada tengo en contra de ello. Todos necesitamos eso para razonar, para pensar. Amén. Aún para ser parte de la vida social, para interrelacionarnos. Pero aquí hay un detalle importante. Si estos concuerdan con la palabra, amén. Amén. Pero si no está de acuerdo con la palabra, pues yo lo liquido. ¿Ve? Sí. Está bonita las teorías de que la ciencia investigue, que la antropología investigue, que los historiadores investiguen. Muy bien. Que un señor Darwin comience a hacer una investigación biológica.
Pero el momento en que me dicen, pues, es imposible que haya existido Adán y Eva, o que me digan que eso es un mito, no, es ahí, va contra la palabra de Dios. Pues ahí a ese pensamiento tengo que desecharlo. Señor. A eso me refiero, ¿ves? Porque muy pronto puede explotar. Es bonito que nos hablen de los derechos, y nos hablan de los derechos, de las libertades y muchas cosas. Está bonito que nos hablen de los derechos, ¿no? De que el hombre vivió un largo proceso. Hubo la época en que los hombres eran sociedades esclavistas, donde los señores abusaban de los siervos, después las luchas sociales, la explotación del hombre por el hombre, del obrero. Todo eso es bonito, conocer todas esas cosas. Por supuesto que sí. Pero cuando nos hablan ya de otras cosas, cuando nos quieren quitar nuestro derecho de decir eso está mal, simplemente porque el Estado dice que no, que está bien. Bueno, para el Estado que esté bien, pues, pero para mí está mal, de acuerdo a la palabra de Dios. A eso me refiero. Como pasó con ese matrimonio allá en ese país llamado Suecia, creo, Noruega creo fue. Que porque ese papá estaba enseñándole a su hijita, los vestía a su hijita con vestido, con falditas largas, y a su hijito también. Y las leyes de Noruega y el Estado noruego, entonces eso comenzaron a decir al hombre que lo estaba mucho adoctrinando al cristianismo, y le quitaron los hijos. Entonces eso ya está mal, pues. Es decir, es negar el derecho de la familia y el derecho del hombre de educar a sus hijos en su forma de su fe. Pero mientras los cristianos les hacían esto, el Estado de ese país, a los musulmanes sí les permitían todo. Entonces, ¿en dónde estamos? Países que fueron los cunas del movimiento de la reforma del Evangelio, hoy volvidos en perseguidores de los cristianos. Solamente son un grupo de religiosos apóstatas. Como dicen Apocalipsis, tiene nombre que vive, pero estás muerto. Ellos son los cristianos, pero son de nombre, pero están muertos, porque han caído en la apostasía. Amén. Entonces, hermanos, como dijo el profeta, la imaginación, la conciencia, la memoria, los razonamientos, los afectos, está bien, si estos concuerdan con la palabra. Pero si su afecto no está de acuerdo con la palabra, pues liquídelo. Amén, así es. Porque muy pronto puede explotar. Claro, pues, hermano. Porque muy pronto puede explotar. Si su memoria, su imaginación, su conciencia y cualquier cosa no está completamente de acuerdo con lo que está por dentro, liquídelo. Está bien tener imaginación, pero que no niegue la palabra. Amén. Que no cuadre, ¿no? Yo recuerdo cuando era muchacho, me metieron un pensamiento que me hizo dudar y me volvió un ateo a los 12 años, 14 años. Yo fui ateo a los 14 años. Sí, negué a Dios a los 14 años. ¿Sabe por qué? Porque comenzó con una invitación al razonamiento. No sé de dónde vino, en esos tiempos había muchas corrientes, había mucha influencia del marxismo, del ateísmo, cuando era joven, en mi adolescencia. Y llegó alguien por ahí que dijo, ¿Dios creó al hombre o el hombre lo creó a Dios en su imaginación? No había pensado en eso. ¿Qué piensas tú? ¿Dios creó al hombre o el hombre lo creó a Dios en la imaginación? Usted sabe que es un razonamiento de los ateos, ¿no? Los ateos dicen que Dios no hay. Los ateos dicen que es el hombre quien lo ha creado en su imaginación, en su mente, ¿ve? Y parece un pensamiento interesante. Y cuando era joven no tenía aún la revelación de Dios, pues dije, oye, ¿verdad, no? Y comencé a razonar, y cuando acordé me volví un incrédulo y me volví un ateo. Además que poco conocía la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, esas son las formas como Satanás entra al ataque. ¿Ve? Esta batalla comenzó desde el Edén. Ahí comenzó el ataque. En la mente humana comenzó en el Edén. Ahí la primera mujer, Eva, para los papas es un mito, para los protestantes es un mito, para nosotros es la primera creación, el hijo de Dios, Adán, la primera mujer creada por Dios, Eva. Amén, sí. Sí, para nosotros los fundamentalistas, así nos llaman ellos. ¿Ve? Pero ahí está el secreto, por eso Satanás odia toda la Biblia, pero él odia 2 libros de toda la Biblia. Sí, amén.
Él odia el Génesis porque el Génesis señala cómo... ¿qué señala Génesis? Génesis señala cómo engañó a la primera pareja. Y Apocalipsis cuál va a ser su final del diablo cuando sea echado al lago de fuego. Así es, amén. Amén. Con que Dios, esa astucia, ¿no? Con que Dios ha dicho, no comáis. ¿No? Entonces vino la sutileza. Comenzó a hacerle, invitarla a razonar. Sí, Dios nos ha dicho eso. Y si comemos, nos ha dicho, Dios morirás. Y Satanás dijo, no vas a morir, más bien se va a abrir tus ojos, será como Dios, conocerás el bien y el mal. Y ahí se detuvo ya a pensar, se detuvo a razonar, se detuvo a dudar, comenzó a dudar la palabra que Dios le había dado. Caramba, como que parece que sí, parece que este fruto es agradable y codicioso y voy a tener sabiduría, no estaría mal, ¿no? Además dice Satanás que no voy a morir, pero sí murió pues. Es como hoy los grandes falsos profetas de las iglesias apóstoles dicen a la gente que todo está bien, que no hay problema, pueden ordenar mujeres lesbianas para pastoras, pueden pastores homosexuales para que les digan a homosexuales que Dios los va a llevar a todos al cielo. Tremenda mentira. Cuando la Escritura ya dice homosexuales, adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. Ningún hombre en esa condición entra al reino de los cielos. Un día van a venir y nos van a decir, salga usted de ese lugar y déjese hablar eso. O cállese la boca. O le metemos un juicio. Porque está yendo contra los derechos de otras personas. Así nos van a decir. Eso va a ser el anticristo. Viene la gran tribulación. Usted va a hablar de Dios, pero de acuerdo a lo que nosotros queremos que hable. Autorización del concilio para predicar. Esa es la marca de la bestia. Sí es, amén, amén. Es profecía. Hermano Brande ya lo dijo. Es una profecía. Y eso se va a dar. Mire usted que yo estaba observando las cosas que el hermano Branham dijo el año 63. Usted sabe que el profeta partió el año 65. En diciembre del 65 partió para el Señor el profeta. El año 63 ya el profeta decía que el catolicismo se entendería como los judíos por el oro y por el gobierno del mundo. Y eso lo dijo el año 63. En esos tiempos Israel y el Vaticano, para que lo sepan, no tenían relaciones. Pero con este Juan Pablo II, el año 97, ya comenzaron a hacer todo el entendimiento y firmaron el entendimiento después de cerca de 1900, 1800, 1700 años que no se podían entender, se odiaban y se perseguían. Se abrazaron los papas y los rabinos. Y cada día que se unen se encuentran cada vez más. Y la ambición de este papa no es solamente meter en su club a los judíos, también está negociando con los islamitas, a los budistas y a todos. Porque él es el que va a gobernar todo el mundo. ¿Ven? Y eso lo dijo el año 63 el profeta. Y el movimiento ecuménico comenzó a crecer desde ahí. Y ahora es un grupo poderosísimo. Tienen tal poder que si ellos dijeran, ahorita comenzamos la persecución, ya pueden hacerla. Porque tienen el poder fuerte para presionar a todos los gobiernos. Y lo van a hacer. Porque es la profecía de los últimos profetas. ¡Gloria al Señor! Y mira lo que él dijo, cómo se cumple. Hermano Branham en el año 63, cuando todo el mundo estaba espantado, el comunismo, el anticristo. Así decían algunos protestantes, sin luz, sin entendimiento. Cuando Branham dijo, el comunismo nunca va a reinar la tierra. El que va a hacer es el romanismo, dijo el profeta. ¿Para qué se preocupan los comunistas? Nunca van a gobernar el mundo. Miren, eso lo dijo el año 63 y el año 90 que se cayó todo el comunismo en Rusia y en Europa del Este. Para que vean, cuando un profeta habla una cosa se cumple. Y las cosas que estamos viendo, estas cosas que vienen, ya están anunciadas, ya están profetizadas. ¡Gloria a Dios! Amén. Ya era sodomita el mundo en los tiempos de William Branham, pero hoy es doble, 3 veces más. La iniquidad ha avanzado. Y avanza la iniquidad. ¿Ven? Y por eso que cuando usted confía en la palabra de Dios, en las profecías, en el así este Señor, usted puede tener una visión del mundo, cómo va, que el resto de la gente no lo ve porque están ciegos. ¡Gloria al Señor! Sí es, amén, amén. Apocalipsis 3:14 dice que las religiones de tiempo, la gente que dice ser cristiana, la cristiandad, está ciega, miserable, pobre, ciega y desnuda y no lo sabe. Apocalipsis 3:14 al 20. Amén, amén. Ahí comenzó la batalla en el Génesis.
Eva abrió su mente para escuchar a su razonamiento. Y ahí es donde el diablo la atrapó, la serpiente la atrapó. Y ahí vino la caída, la desgracia del hombre. Todo ese dolor, sufrimiento, guerra, todo eso que nosotros pues miramos, todas esas cosas fueron consecuencia de ¿qué? Por lo que sucedió allá en el Edén. Porque la gente se cayó de la palabra. La Biblia eran solamente 4 palabritas nomás. Esa era toda la palabra de Dios en ese tiempo. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que tú comieras morirás. Esa fue la palabra de Dios. Sí, amén. Ahora la palabra de Dios se va desde Génesis a Apocalipsis. Tenemos que confiar en ella. Pero la gente se confía en su iglesia, en su religión. Rechazan la palabra de Dios. Y aún los que dicen creer en el mensaje ya han salido más creyendo en las palabras del pastor que en las palabras del mensaje de la hora. Porque el pastor les dice, esto es blanco, y el mensaje dice que esto es negro, y ellos dicen, no, es blanco, mi pastor dice que es blanco, pero el mensaje dice que es negro. El pastor dice, esto es rojo, pero el mensaje dice que es verde, no, pero mi pastor dice que es rojo, y se acabó. Y eso dijo el hermano Branham, que la gente se cogería de las palabras de su pastor como un asunto de vida o muerte. Y por eso recalco la tremenda responsabilidad de los predicadores de este mensaje, cuando tienen que dar cuenta a Dios. Sí, amén. Porque Sí, van a dar cuenta a Dios de toda esa simiente discrepancia que están sembrando, ¿no? De todo ese espíritu que les ha entrado a ellos de dominar a su gente, de dominar y ser reyesuelos ahí, allá su responsabilidad que ellos tienen. Entonces, hermanos, por causa de la primera batalla se produjeron todas las demás batallas, todo derramamiento de sangre que jamás ha habido fue causado por lo que sucedió allá en el Edén. Entonces, hermanos, es una persona que le dicen que tiene cáncer y él quiere confiar en Dios. Usted quiere confiar en Dios y usted tiene que estar en una gran lucha ahí, porque el médico sabe que su cáncer es incurable, ya no tiene nada que hacer. Pues si tú le crees al médico, le estás creyendo al diablo. Amén. Porque es el diablo quien está hablando a través del médico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, ¿cómo voy a creer de frente al médico? Tengo que confiar en Dios. Yes, amén. Tengo que decir, Señor, pues tú eres mi sanador. ¿No? ¿Cuántos testimonios de hombres que confiaron en Dios, a pesar que los médicos los desahuciaron ya, pero fueron a buscar a Dios y Dios no los defraudó? Y les dio salud. Está en nuestra confianza. Pero si no tienes esa fe, pues bueno, si tú tienes fe para creer que Dios te sana, pues cógete de esa fe y Dios te sanará. Pero si no tienes esta fe, ándate al médico mejor. Pues. Claro, pues hermano. El mensaje es Jesucristo vive. El mensaje es Dios es nuestro sanador. Satanás razona. Satanás nos presenta la cosa razonable, pero no hagamos eso. Tome a Dios en su palabra. ¿Ve? Abraham dice, no dudó con desconfianza. La palabra de Dios dice que Abraham fue esforzado en fe. Él no dudó con desconfianza. ¿Ve? A pesar de cuánto tiempo pasó, 25 años, y ahí estaba Sara, pero él no dudó con desconfianza. Él se mantuvo fiel. Y Sara, ¿cómo estás? Igual me siento, no importa, eso va a suceder. Se mantuvo con confianza en Dios. Amén, amén. Así que Dios nos está preparando para una gran batalla. Amén. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para una gran batalla. Y hay un detalle que siempre tenemos que tenerlo presente. La cultura, la educación y demás cosas han sofocado la palabra de Dios. Porque han abierto la puerta al razonamiento. Eso es lo que ha pasado. Han abierto la puerta para el razonamiento. Y Dios quiere hombres y mujeres que se pongan de pie. Digan, yo voy a tomar al Señor en su palabra. Eva se detuvo por un momento para razonar y esa fue la caída. En los ejércitos hay generales. Si hay un buen general, los lleva a las victorias, ¿no? Julio César fue un buen general. Washington fue un gran general. Guió a los ejércitos a la libertad de su país. Rommel fue el gran general, el cerebro de Alemania fue Rommel, no fue Hitler. Y nosotros tenemos el general de 5 estrellas. Amén. Jesús.
Y Él nunca ha sido derrotado en ninguna batalla. Dios, sí es. Él es el poderoso conquistador. Él ha conquistado la muerte, el infierno, la tumba. Gloria al Señor. Él es el gran capitán supremo. Ve. Gloria al Señor. ¿Ve? El diablo ahí no puede hacer nada. Sí es. Y la batalla más grande que jamás se ha librado está ahora a punto de comenzar. Tenemos una batalla que ganar. Gloria a Dios. Amén. Las tropas cuando se preparan para la batalla, los sables sacan, se preparan los ejércitos, los caballos y dicen a la carga y se van con todo a pelear su batalla. Gloria al Señor. Amén. Y esta gran batalla está rugiendo. Es una batalla entre vida y muerte. Es una batalla entre sanidad y enfermedad. Es una batalla entre fe y duda. Es una batalla entre libertad y esclavitud. Sí es, amén. Y la batalla está rugiendo. Y nosotros hemos sido preparados para esta batalla. Amén. Se nos ha dado la espada, el arma más poderosa que una bomba atómica, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene más poder que una bomba atómica. Sí es. Gloria al Señor. Imagínate usted la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios para discernir las cosas y saber lo que está errado y lo que está correcto. ¿Por qué? Porque hoy hay todo un ataque maligno, hay viento de doctrinas, hay falsas profecías, hay tantas cosas. Este es el tiempo en que el misterio Babilonia pues está manifestándose en su más grande expresión, confusión. Más de 700 escuelas, interpretaciones y doctrinas antipalabra, aparentemente que están en la Biblia, pero no están. ¿Ve usted, hermano? Primero Reyes 22, Micaías. Primer Reyes capítulo 22, Micaías. Conocemos la historia. ¿Ve? Hay una gran enseñanza. Micaías, 400 profetas ungidos le dijeron al rey Acab y a Josafat que vayan a la batalla, que le iban a ganar la batalla para recuperar Ramón de Galaad, para ir a pelear con los sirios y que les iba a ir bien. Pero a un rey llamado Josafat, con algo de discernimiento, dijo: ¿no hay otro por ahí? Sí, hay uno que se llama Micaías, hijo de Imla. Pero dijo el rey Acab: ese solamente me profetiza mal, mi mal nomás me profetiza. No hable así el rey, dijo: llámelo. Hoy fueron a verlo y ya por ahí comenzaron a quererlo sobornar. Oye, mira que todos los profetas a una sola voz le dicen al rey que le va a prosperar. Queremos que tu palabra sea como la de él, ¿ve? Ese es el peligro que tenemos hoy los predicadores de este mensaje. ¿Ve? ¿Ustedes han escuchado esas voces? Cuando vienen esas doctrinas, esas interpretaciones, esos signos por acá, ¿qué dicen los hermanos que tienen discernimiento pobre? Dicen: pero hermanos, el pastor de Chiclayo dice igual, el pastor de Lima dice igual, el pastor de Tumbe dice igual. Y a mí qué me importa que 5 o 20 pastores digan igual, si es contra el mensaje, contra la palabra de Dios, no vale nada. Sí es, amén. Tenemos que pararnos por nuestras convicciones. Tenemos que pararnos por nuestras convicciones. Así como Micaías, tenemos ejemplo en la palabra. Micaías dijo: a ver, le preguntaron: que tu palabra sea como la de Dios. Lo que me diga Jehová, le dijo. Lo que me diga la palabra. Lo que diga el mensaje. Si está en el mensaje, si me pueden mostrar en el mensaje, ahí, amén. He buscado que me muestren los carpistas, los de la retorno, los de la carpa, los arcangelistas, los colemistas, un montón, que me muestren por la palabra sus dogmas. No me pueden mostrar, ¿qué culpa tengo yo? ¿Andarán dos juntos y no pueden estar de acuerdo? Imposible. Oh, Señor, amén. Ahí tenemos ejemplo en Micaías. Paró por la palabra. Le dijo el rey: ¿me va a ir bien? Sí, te va a ir bien. No, le dijo acá: te conjuro que me digas la verdad. Pero no le gustaba la verdad, pues. Yo he visto todo Israel como oveja sin pastor. Es que Micaías se fue a orar a Dios. Dijo: a ver, ¿qué me dice Dios? Vio una visión. Dijo: a ver, voy a mirarlo por la palabra. Y ahí estaba, usted puede verlo. En 1 Reyes capítulo 21 adelante, nomás está ya la profecía. Ahí nomás, usted puede ir, ahí nomás la encuentra. De un capítulo anterior, la maldad que hicieron ellos. Cuando usaron calumnias contra Nabot el justo, porque codiciaron su viña. Y comenzaron con calumnias. ¿Y estos pastores no están codiciando las iglesias de por acá?
Así es. Ay, qué bonitas esas iglesias, esas ovejas. Ay, esas ovejitas. Ay, me voy a conquistar. Voy a mandar a mis misioneros por acá para conquistar esas ovejas. Voy a mandar al hermano fulano de tal que vaya por ahí a persuadirnos de nuestra doctrina, para nosotros. Te conquistan con su doctrina, ya te conquistaron. Si tú les escribes amén a sus mentiras, ya te tienen. Así es, amén. Y no se dan cuenta que están siendo conquistados por un espíritu nicolaíta. Correcto. ¿Ah? Miren, imagínense. Nabot estaba ahí, la viña. Véndeme tu viña. No te la puedo vender. Es la heredad de mis padres. Se puso triste acá, pero ahí estaba Jezabel, pues, para aconsejarlo, ¿no? Escribe de cartas, calúmnialo, atácalo. Eso es lo que hacen ellos. Así es. Te desconocen, comienzan a tirarte toda una campaña a tu alrededor, difamación. Ese hombre tiene espíritu político. Cuando ellos son unos tremendos politicazos. Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, comenzaron con cartas calumniosas y lo mataron a Nabot. Pero vino el profeta Elías y les dijo: por cuanto ustedes han hecho esto, ¿no? Morirás, le dijo. Los perros labrarán tu sangre y tu mujer la tragará a los perros. Entonces Micaías ya no le podía decir otra cosa si Dios había profetizado ya su mal de ellos. Entonces le dijo: pero no puede ser, pues es un hombre, pero los otros profetas, son 400 profetas, eran 400 profetas, hombres sinceros. Pero ¿sabe lo que había pasado, hermano? Que les había entrado un espíritu de error, de mentira, porque Dios había determinado el mal de Acab, y por lo tanto Micaías vio la visión cuando Dios decía: ¿quién irá por nosotros para inducir a Acab a la batalla? Y unos ángeles decían de esta manera, otros de esta manera, pero un demonio dijo: yo te voy a decir cómo. Mire, los demonios van y hablan con Dios. Satanás habla con Dios. Y yo te voy a decir cómo lo vas a hacerles. Me meteré a todos sus profetas con espíritu de mentira y haré que profeticen mentiras. Así es. Cosa que el jefe de todos ellos se molestó y le dio una bofetada a Micaías. Dijo: ¿por dónde se me fue el espíritu de Dios? Aleluya. Le dijo: cuando te escondes de cuarto en cuarto, ahí lo verás. ¿Ve? La palabra del Señor a Micaías, a Miqueas. Y así sucedió. ¿Ve? Porque Satanás había ungido a los demás como Satanás unge a sus siervos, con mentiras. Así es. Por eso, hermano, la palabra es nuestro absoluto. Hermano Branham siempre dijo: la palabra es nuestro absoluto. Si hay un escrito está, ahí está la cosa. El escrito está. Así es. Venga, venga. La prueba de la palabra. La gente va a ser engañada porque no estudia la palabra. Correcto. Pero cuando tengan la prueba de la palabra, nadie, ¿no? Amén, amén. Así es. Es como cuando te encuentras con un fundamentalista, de esos fundamentalistas trasnochados denominacionales, te dicen: usted está creyendo un profeta, pero la Biblia dice que ya no hay más profetas, ¿no? Ahí Jesús dijo: la ley y los profetas hasta Juan. Oh, sí, pues parece que así fuera, ¿no? Que la ley y los profetas hasta Juan. Ya no hay más profetas. Qué lindo fundamentalismo. Pero es una mentira, pues. Porque en Mateo 23 el Señor Jesús dijo: voy a enviar profetas. Y ahí en Hechos de los Apóstoles, ahí está Agabo. Luego tenemos en Efesios 4:11 que Dios estableció profetas. Y en Apocalipsis aparecen 2 profetas, 2 testigos. Entonces, hay que quedarnos. ¿Ve? Los fundamentalistas están perdidos también. Es raros, ¿no? Creen saber mucho, pero se equivocan. Ellos creen que conocen la palabra. Así es, amén. Y luego dicen los falsos profetas. Claro, hay falsos profetas, pues. Por eso tiene que probarse por la palabra. ¿Ve? Correcto. Amén, amén. Entonces, hermanos, el árbol de la ciencia está bien. Es bueno. Caramba, si una persona tiene mucha ciencia, en buena hora, yo lo alabo. Yo lo aplaudo. Pero hay que ir con el árbol de la ciencia hasta cierto lugar. Amén. Pero cuando el árbol de la ciencia va a negar la palabra, entonces tenemos que cambiarnos al árbol de la vida, que es Jesucristo, la palabra, y continuar adelante. Amén, amén. Ahí está la cosa. Ahí está, mira las tácticas del diablo, ¿no?
Vea usted sus tácticas, dice. Quiso que ella dude la palabra de Dios y lo logró. Y cuando él consigue eso, pues ya los tiene. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Sí, así es. Amén. Tener cuidado de entrar al terreno del enemigo también, porque el enemigo tiene sus terrenos. ¿Qué hace un cristiano en una discoteca? ¿Qué hace un cristiano en un billar? ¿Qué hace un cristiano en un nightclub? Señor. ¿Qué hace un cristiano en alguno de esos lugares? Oh, y cuántas cosas más. En lugares oscuros, ¿qué hace un cristiano? Entonces, un cristiano tiene que andar en sus lugares correctos. Señor, amén. ¿Qué le pasó a Nelly Sander? El hermano Branham nos habla en este mensaje la más grande batalla de Nelly Sander, ¿no? Una joven que había sido bailarina, que bailaba como esas bailarinas de esos programas de televisión, y Dios la sacó de todo eso y le dio su espíritu, y ella sentía hermosa, tranquila, en paz, Señor, amén, con amén. el gozo del Espíritu Santo en su Amén, vida, amén. Nelly Sander. Dios. Pero ella pasó por cerca la antigua local de donde ella, del nightclub, y se acordó de su amigo. Dijo, voy a saludarlos nomás. Así es. Ella dijo, voy a saludarlos. Cuando acordó, estaba bailando toda la noche. Ya se le habían tomado su espíritu otra vez. Correcto. Pero ella, de todas maneras, tuvo la valentía de no quedarse ahí. Aún llorando, fue ante el don de Dios. Así es, amén. Fue donde estaba el hermano Branham y le dijo, me ha pasado esto, y le contó. Bueno, y es una cosa tremenda, porque para sacar ese demonio no fue una cosa fácil. Gloria a Dios. No, se pasó, hasta el profeta se pasó un tremendo susto, porque el diablo estaba furioso, ¿no? Cuando le reprendió ese demonio para sacarlo después, imagínense, ¿ah? Cómo él le reprendió, le habló al espíritu malo, y las puertas comenzaron a abrirse solas, a cerrarse. Y de repente el demonio salió de ella como un vampiro peludo, y él cerró sus ojos porque se lanzó tras él, y él dijo, cúbreme con tu sangre, Señor. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Señor, amén. Él dijo, diablo, yo no sé quién eres, pero te estoy advirtiendo ahora mismo que esta es mi hermana y tú no tienes nada que hacer con ella poseyéndola de esa manera. Ella no tenía intención de hacer eso, solo se detuvo por un instante, ¿ves? Solo se detuvo, el error ahí está. Ahí está su error. Sal de ella, ¿me estás escuchando? Qué cosa tan tremenda, ¿ves? ¿Cómo fue esa cosa, no? Fue terrible, hermano. Las puertas se movían solas, dice Satanás. Le reprendió el profeta en el nombre, porque hay poder en el nombre. Es la promesa. Echarán fuera, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Sal de ella. Amén, amén. Y salió el demonio. Pero, ay. Imagínense la forma como salió, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Como salió de ella a una tremenda velocidad. A tal punto que el profeta dijo, oh Señor, que la sangre del Señor Jesucristo me proteja de esto. Una tremenda sombra dando vueltas. Se metió por una cama, le hizo saltar a un amigo borracho que estaba ahí de él, que lo había ayudado a recostar, porque es un amigo que siempre tenía esa debilidad del alcohol. Cosa tan tremenda fue eso. ¿Ve? Eso es lo que hace la fe, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Ve? Eso, hermanos, que nosotros miremos las promesas de Dios. ¿Ah? Estamos en una gran batalla, hemos sido puestos, hermanos, en un campo de batalla. Ya vamos a terminar, me perdona que nos hemos extendido un poquito. Gloria a Dios. Efesios 6:10. Amén. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Amén. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No tenemos lucha contra sangre y carne. No son las personas, no son nuestros prójimos. Son demonios. Sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas. ¿Quién es el gobierno del mundo? El diablo. Yes. El diablo controla todo, Estados Unidos, Alemania, el diablo controla todo. Todo reino que ha sido y será controlado por el diablo hasta que venga el reino milenial de Cristo. Amén, amén. Pero aquí hay un detalle importante, hermano, porque tampoco no podemos ser legalistas.
Yo no estoy de acuerdo con esos pastores del mensaje legalistas que dicen: a un hermano que tenga un espíritu político yo lo expulso de mi iglesia. Así dicen los pastores en el Perú, en Lima, Perú. No todos, pero algunos dicen así. Legalismo. Quiere decir que son más que William Branham. Porque el hermano Branham dijo el profeta, yo no estoy diciendo, dice, todo reino es controlado. Yo no estoy diciendo que todas las personas son del diablo, capte. Hay hombres piadosos en cargo del gobierno. Uno de ellos estará aquí, el hermano Aram Bray, con el hermano Aram Bray, en unas cuantas noches, para proyectar una película. Este es el hombre, ha sido diputado bajo 5 periodos presidenciales. Es el hermano Rowe. Ese hermano, dice Rowe, este diputado, hablaba en 8 idiomas diferentes, pero que cuando recibió el Espíritu Santo no tenía ningún idioma con el cual expresarse ante el Señor, y por eso el Señor le dio otro idioma, en otra lengua, para que hable a Dios. Mire, un cristiano diputado, un hombre político. ¿Cómo quedan esos pastores legalistas del Perú? ¿Cómo quedan esos pastores que condenan a los hermanos con espíritu político? Que dicen que los expulsan de sus iglesias. Que Dios les perdone sus errores. Ellos están cayendo en un pobre discernimiento de las cosas de Dios, porque están cerrando el reino, están tropezando a almas, a gente preciosa. Yo reprendo ese legalismo ignorante en el nombre del Señor Jesucristo, yo lo reprendo. Por eso dice, no tenemos lucha contra malicia espiritual o aires. Por lo tanto, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra malicias. Gloria al Señor. Amén. Dice, por lo tanto, ustedes soldados, escuchen bien, antes de todo, dice, firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos, la palabra de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos. Esa es la parte del cuerpo, los lomos, ¿no? La palabra de Dios, correcto. Tu palabra es verdad. Vestidos de la cota de justicia, hacer lo correcto, lo justo. Eso es posible aquel que está en la palabra. Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, donde quiera que tú vayas a hablar de Dios. Sí es. Tomando el escudo de la fe, Gloria a Dios, que impide la entrada de todos los dardos del maligno. Y tomar el yelmo de salud, lo que cubre la cabeza. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo va a usar usted ese yelmo? ¿Qué es lo que hace? Es una protección. ¿De qué material está hecho? De bronce. Un casco de bronce. ¿Qué significa esto, hermanos? La salvación. El conocimiento de saber que mi sanidad viene de Dios. Mi salvación viene de Dios. Mi experiencia cuadra con la palabra, no con las ideas de las iglesias, sino con la palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que hay 2 ejércitos que se están enfrentando hoy. 2 ejércitos están enfrentando hoy. Yes. El ejército del diablo, de Satanás, de destrucción, es un ejército religioso. Es un ejército religioso. Él quiso establecer un reino mejor que el que tenía Miguel. Por eso Dios lo echó del cielo, ¿no? Es un ejército hecho en maldad, en supersticiones. Ese ejército de Satanás lo que quiere tirar toda clase de supersticiones, preocupaciones, enfermedades, pecado. Es el ejército de Satanás. Un ejército de maldad. Gloria al Señor. Amén, amén. Por eso nosotros estamos muertos a los razonamientos, muertos a todas esas cosas y aún estar sepultados en el nombre de Jesucristo. Estamos sepultados y resucitados con Cristo. Amén. Esa es la parte hermosa de saber pelear la buena batalla. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesús nos ha dado el ejemplo cómo pelear esta buena batalla. Y con esto estamos terminando, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cómo resistió Jesús los ataques del enemigo? Se sabe que el Evangelio nos dice que Él, después que se fue bautizado en Jordán, se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Y entonces Satanás se fue a tentarlo, quería tentarlo. Y Satanás demostró que conocía la Escritura. O sea que el diablo también conoce la Escritura.
pero no la vive, no la cree, Así es. pero la conoce. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo, pero escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Amén. Amén. Él le puso la escritura, pero también le dijo Jesús, escrito está. Le dijo, te voy a mostrar esto, escrito está. Yo haré esto, escrito está. ¿Con qué se defendió el Señor Jesús? Con el escrito está. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él no puede ante eso. Lo escrito está. Escrito está. En la espada poderosa de la palabra, la escritura, está escrito. ¿Qué está escrito para nosotros? Resistí al diablo y huirá de vosotros. Dios. Amén. Si lo resistimos, él se va a ir. Así es. No le hacemos caso, se cansa de estarnos fastidiando. No se pone a veces a reírse. Estamos acá y en una esquina se pone ja, 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 y nos carcajea y se ríe de nosotros, ¿no? Porque ya le hemos dicho, él usa personas, dice, ay, que voy a fastidiarlos a ver si se cansan, ¿no? ¿Qué nos va a cansar a nosotros, no? Se carcajea, ja, 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 ¿qué nos importa a nosotros? ¿Está escrito, vendrán burladores. Está en la Biblia, ¿no? En los últimos tiempos dice, vendrán burladores. Gente que se burlará de los predicadores, gente se burlará de la palabra. Pobrecitos. Triste destino para esas personas. Esas son las tácticas de Satanás. Gloria al Señor. Amén. Así es. Amén. Amén. Así que ya estamos pues terminando esa batalla. Estamos terminando de mirar este mensaje. Gloria al Señor. Amén. Hubo un hombre que se fue a su país a defenderlo. Nos dice, se llamaba este caballero, era un suizo. Gloria al Señor. Tiene un nombre muy raro, ¿no? Este caballero era un Arnold von Winkel. Arnold von Winkerial. Era uno de los del ejército suizo. No era ni siquiera el general, sino simplemente era un hombre, un soldado que estaba ahí. Y los suizos estaban armados con piedras, palos, porque no tenían un ejército, y los alemanes estaban pues, un ejército bien preparado. Y mucha gente se pregunta por qué en Suiza no hay guerras. Suiza no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia de este hombre llamado Arnold, pues, este héroe de este país de Suiza, ¿no? Llegó un momento en que él dijo, abran paso a la libertad. Se salió del grupo y se fue corriendo hasta donde estaban los soldados alemanes. Empuñó todas las lanzas que pudo y se las apuntó hasta su pecho. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero antes de morir, él les dijo, allá del otro lado del cerro hay un hogar con una esposa y sus pequeños a los cuales estoy dejando. Acabo de comprar la casa, pero hoy muero por Suiza. Yo doy mi vida para salvar mi nación. Eso fue una cosa tremenda, los dejó impresionados ese valor los alemanes. Y los suizos se armaron de coraje, cogieron con todo y aventaron y los echaron a los alemanes. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y qué dijo a su ejército? Síganme, peleen con todo lo que tienen. Si usted tiene un garrote, con garrote. No tengan miedo. Tiene un palo, pelee con el palo. Si tiene una piedra, pelee con esa piedra. Pelee con lo que tenga. Y eso es lo que nos dice Cristo a nosotros. Tome la palabra de Dios y derrote al diablo con su poder. Así es. Tome a Dios en su palabra. Con cualquier texto bíblico, pelea al diablo. ¿Ah? Amén. Amén. Cuando el diablo venga como río, así como vemos hoy día, ¿qué dijo Dios que haría? Que el Espíritu de Dios levantaría bandera contra él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Qué dice en Santiago 4:7? Resistí, dijo el Espíritu de Dios, dijo, resistir al diablo y cuando lo hagamos, ¿qué dice? Va a huir, no se va a ir caminando, va a huir. Tomamos la palabra de Dios. Yes, amén. Gloria al Señor. Satanás atacó a Jesucristo, ¿no? Si tú eres, decía, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, haz este milagro. ¿No? ¿Cómo lo atacaban? ¿No? Pero Jesús era la palabra. Amén, Así amén. que como él era la palabra, él cortó todos los ataques violentos de Satanás, lo derrotó. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Qué buscaba Satanás? Que Jesús descreyera la palabra de Dios.
Eso es lo que siempre busca, pero ¿cómo iba Jesús a descreer la palabra de Dios? Él era la palabra de Dios, él era la palabra. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Venga, venga. Entonces, hermanos, estamos pues casi a la expectativa de grandes cosas que están por delante. Y tenemos que prepararnos porque la batalla va a ser fuerte, ¿ya? Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que estar preparados como soldados para pelear esa batalla. Amén. ¿Ya? Rusia no es el enemigo. Se pensaba que era el comunismo. El hermano Branham dijo: el comunismo no es el enemigo, es Roma. ¿Ya? El romanismo cubrirá toda la tierra. ¿Ya? Él cubrirá toda la tierra. Él tendrá el derecho de gobernar la tierra 3 años y medio en Apocalipsis 3. Pero cuando ellos comiencen a prepararse para ese gobierno mundial, con todos los grandes poderes aliados con los capitales de los sionistas, de los judíos, de todos sus grupos, cuando comiencen a cerrar las iglesias, exigiendo la marca de la bestia, la autorización del concilio para predicar, ese día la iglesia se va de la tierra. Y cuando volvamos a esa tierra, serán montados en caballos blancos, con el Señor adelante, para reinar en la tierra 1000 años con Cristo, Apocalipsis 9:11. Venga, venga. Ahí tenemos todas las Gloria a Dios. promesas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tome esa palabra y diga: escrito está, Aleluya. yo no voy a morir, voy a vivir. Amén, amén, venga, venga. Me pararé en este tabernáculo con los demás y alabaré a Dios por su bondad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a agradecer a Dios Venga, venga. por este momento en que hemos estado acá hablando del Señor, de las cosas preciosas. Bendito y eterno y alabado por siempre sea su santo nombre. Amado Dios, Padre Celestial, agradecidos te estamos, Señor, por esta oportunidad de haber estado aquí compartiendo tu palabra. Este mensaje es la más grande batalla jamás peleada, Señor. Ciertamente es un mensaje precioso que tú nos has dado a través de tu siervo, el mensajero de la hora. Cuán agradecidos estamos con esta enseñanza y con esta palabra verdadera, Señor. Oh Dios misericordioso, quizás muchas cosas no se pudieron decir completas acá, Señor. Pero, oh Dios, tú, Señor, añade al corazón de mis hermanos. Señor, amén. Tenemos este mensaje, pero este mensaje es para vivirlo, es para que ese mensaje se encarne en nosotros y nos hagamos uno con la palabra, con el mensaje, porque esa es la gran unión espiritual y visible entre el novio y la novia. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, y que esta palabra se quede sembrada en su corazón y que produzca para vida eterna. Gracias, porque todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. La primera gran batalla en el cielo comenzó cuando el ángel Miguel a Lucifer lo derrotó y a la tierra se llevó trayendo toda una legión de demonios. Y este de Satanás quiere a la novia derrotar, pero no podrá. Pero gritaremos a grande voz, el gran conquistador nos dará la victoria por esa gran revelación que ha descubierto al enemigo y su plan de destrucción. Con Jesús soy un vencedor. Pero gritaremos a grande voz, el gran conquistador nos dará la victoria por esa gran revelación que ha descubierto al enemigo y su plan de destrucción. Con Jesús soy un vencedor. Mucha gente se ha quedado detenida en el camino por ponerle atención a la voz del enemigo. No quisieron más luchar en esta guerra espiritual, se han rendido. Pero puedes tú tomar esta palabra de verdad y decir: pero gritaremos a grande voz, el gran conquistador
nos dará la victoria. Esta gran revelación que ha descubierto al enemigo y su plan de destrucción. Con Jesús soy un vencedor, pero gritaremos a grande voz, el gran conquistador nos dará la victoria por esa gran revelación que ha descubierto al enemigo y su plan de destrucción. Con Jesús soy un vencedor, con Jesús soy un vencedor. Con Jesús somos vencedores, hermanos. Soy un vencedor. Aleluya.